Sean ustedes bienvenidos a una edición más del programa Discutamos México. En esta ocasión, enfocado al noreste y Golfo de México, es decir, lo que actualmente serían los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Queremos abordar este territorio básicamente en 4 grandes periodos. En primer lugar, lo que sería el periodo novohispano. En segundo, lo que sería el siglo XIX. En tercero, el siglo XX. Y finalmente, una reflexión general en torno al presente y al futuro de esta región. Desde el punto de vista temático, platicaremos de aspectos políticos, de aspectos económicos y también de tópicos socioculturales. Lo haremos dialogando con 3 muy prestigiados académicos mexicanos. En primer lugar, nos acompaña aquí el doctor Óscar Flores Torres, catedrático de la Universidad de Monterrey. También nos acompaña el catedrático Martín Aguilar Sánchez, catedrático de la Universidad Veracruzana. Y también nos acompaña, y es un gran privilegio que se encuentre con nosotros, el maestro Alfonso Rangel Guerra, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De manera que empezaremos este diálogo que tiene que ver fundamentalmente con el primero de los temas que hace un rato comentábamos. Este territorio norteño de la monarquía española que hay que darle poblamiento. Maestro Alfonso Rangel, si quisiera un poco comentarnos este proceso de poblamiento de Saltillo, de Monterrey. Antes que Monterrey estaba fundado Saltillo por Alberto del Canto, personaje que también hizo una primera fundación de Monterrey en 1577, sin que nadie lo hubiera autorizado para ello. Hubo una segunda que corrió a cargo de Luis de Carvajal y de la Cueva, personaje que sí tenía firmadas capitulaciones con el rey Felipe II, y esto fue en 1579. 3 años después, en 1582, fundó la ciudad de San Luis. Las dos, la primera y la segunda fundaciones, en el mismo sitio, los Ojos de Agua de Santa Lucía. Ninguna de estas 2 fundaciones prosperó, y no será sino hasta 1596, cuando Diego de Montemayor, que en la segunda fundación había sido teniente de gobernador por designio de Luis de Carvajal, fundó por su propia decisión la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, y que precisamente para hacerlo convenció a varias familias de acompañarlo desde Saltillo hasta lo que hoy es Monterrey. Recordemos que en las capitulaciones de Luis de Carvajal, lo que Felipe II le otorgó fue la capacidad de poblar, conquistar y finalmente gobernar lo que se llamó el Nuevo Reino de León, que era una increíble dimensión que iba desde el Golfo de México hasta el Pacífico casi, o sin el casi. Y esta inmensa cantidad de territorio pues tuvo muchos avatares, y ya dijimos que finalmente la tercera población de Monterrey fue la definitiva. Pero recordemos un carácter singular de todo esto. Se funda Monterrey y no tiene nada al norte, no tiene nada al oriente, no tiene nada al poniente, y en el sur hasta Mazapil, el centro minero que ahora es en territorio de Zacatecas, lo que nos quiere decir que había una soledad absoluta en este territorio, y esto explica de muchas maneras la condición y carácter de estas tierras. Como bien lo mencionó el maestro Rangel, es una zona realmente despoblada comparada al centro del país. Es un área en la cual los asentamientos europeos se dan de una forma muy lenta. ¿Por qué? Bueno, porque tenían numerosas dificultades que enfrentar. Entre ellas tenemos la guerra contra los nativos nómadas
que era parte de su territorio. Hay que recordar que los nativos de esta zona no tienen las mismas características que tenían en Mesoamérica, con asentamientos, cultivos, etcétera, y con algunos siglos sedentarios, sino todo lo contrario, era una zona de movilidad continua. Los grupos nativos de la zona son pues tribus que van moviéndose de un lugar a otro de acuerdo a las estaciones. Sabemos ahora que recorrían lo que eran Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Texas, incluso más al sur, Zacatecas. Estos grupos se topan con el poblamiento europeo y bueno, es donde se da siempre las fricciones, ¿no? Un poblamiento europeo con una mentalidad de propiedad privada que implica pues traer el ganado, ganado mayor, menor, que es traído pues de Europa, y con lo cual afecta pues la movilidad de las tribus nómadas. Esto trae como consecuencia en el siglo XVII y XVIII que la ciudad de Monterrey o las ciudades de Saltillo y demás de Tamaulipas enfrenten siempre el ataque del, como decían en las crónicas, del indio bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo económico es realmente lento, basado esencialmente en ganadería. La otra actividad económica sería la minería, ¿no? La minería, que zonas donde se encuentra metal que es atractivo para el procedimiento económico, pues al sector productivo español, que tanto en Zacatecas como en Nuevo León, como en Coahuila se encuentran algunas de las primeras minas. Y finalmente, pues el mismo indio nómada es también presa del interés, ¿no?, económico, ¿no? Se le esclaviza, se le captura, se le esclaviza y se le envía a las minas, ¿no?, inclusive hasta al centro de México. Martín, en el caso de la zona de Veracruz, ¿cómo podríamos distinguir de este poblamiento, de esta actividad económica que se da en el norte, que es, como Óscar y el maestro apuntaron, de índole agroganadera, de índole minera? ¿Qué pasa en el territorio de Veracruz? Bueno, después de la llegada de los españoles y todo el proceso de conquista en el Golfo de México, en Veracruz, lo que podemos ver es ya, digamos, el asentamiento concretamente de Veracruz, el crecimiento de algunas ciudades. Acordémonos que el Golfo, especialmente Veracruz, Tabasco, estaba poblado de muchos señoríos indígenas, ¿no? Y que en este sentido los españoles, por ejemplo, mantuvieron una alianza para poder realmente desarrollar todo el proceso histórico de la conquista. Pero lo principal, digamos, para lo que ahora es el Golfo y Veracruz, es que empieza toda la estructura, ¿no?, novohispana, que son las alcaldías mayores, que son los corregimientos, la República de Indios. Y sobre todo comienza también todo un proceso de mestizaje en el estado de Veracruz, en el Golfo. Nacen ciudades ya históricas como la Villarrica de la Veracruz, que tiene distintos pasajes, ¿no? Está primero en Quiahuistlán, luego está en la Antigua, luego a Veracruz, el primer ayuntamiento de América. Y posteriormente nacen ciudades también como Orizaba, como Jalapa, ¿no?, que se desarrollan precisamente, muchas de ellas en asentamientos cercanos a las zonas indígenas. Entonces, ya que está esta estructura, digamos, después de una serie de luchas también, independientemente de que hubo una primera etapa donde los españoles, digamos, penetran el territorio, después también hay una serie de inconformidades de los señoríos indígenas. Acordémonos que el Golfo es muy rico en ríos impresionantes, ¿no? O sea, tenemos el río Coatzacoalcos, tenemos el Pánuco, Cosamaloa, el Papaloapan, ¿no? Entonces realmente ahí había culturas resplandecientes. Ya que está la parte de la colonia, empieza a haber toda una economía también que también se basa en una parte en la ganadería, pero también en la caña de azúcar
en una etapa también el algodón, ¿no? La vainilla. Y entonces hay un comercio también, el puerto de Veracruz comienza toda esta etapa importantísima de ser un puerto comercial. El puerto de Veracruz comienza toda esta etapa importantísima de ser un puerto comercial, tenue, y llega a serlo ya fundamentalmente hasta el periodo de las reformas borbónicas. Pero digamos, es un proceso en cierta manera distinto al proceso que se está viendo en el norte de México, ¿no? Así es. Podemos avanzar un poco en tiempo hacia el siglo XIX, donde van a sucederse una serie de guerras de construcción nacional, en donde incluso podemos partir de la Guerra de Independencia, posteriormente de la guerra contra los tejanos, contra los Estados Unidos luego, la guerra entre liberales y conservadores, la guerra contra los franceses, que van a impactar de manera significativa a estos territorios, a esta frontera. No sé si alguien podría comentar cómo se dan estas guerras de construcción nacional y cómo impactan a este noreste y eventualmente a este golfo. Pues identifiquemos todos estos signos bélicos como estancias dentro de un largo siglo. El siglo XIX fue un largo siglo completo en este proceso de integración y de vigorización de lo que era propio de todo este territorio norestense. Consecuentemente, sigue la economía fundándose más que todo en la ganadería, porque aunque la minería fue el incentivo que está detrás de las fundaciones de Cerralbo, por ejemplo, de Villa Aldama, de otras, Monclova, por ejemplo, otras localidades, fueron efímeras y no dieron resultado realmente significativo, como ocurrió más al sur y al centro del país, y entonces consecuentemente se suple una actividad económica por otra. Pero finalmente, como decíamos, este tiempo histórico es muy largo y además se dan otros cambios importantes como serían los de carácter cultural. Aquí no se da propiamente este proceso histórico-cultural que nos indica que la cultura llega después de la economía. Es decir, ya que hay un florecimiento económico, es cuando surgen las expresiones culturales de diversas manifestaciones. Pero entonces, esta economía todavía muy débil y muy poco desarrollada tiene curiosamente la presencia de procesos culturales y fundamentalmente educativos, como es el caso de la fundación de los estudios de Derecho en Monterrey en 1824, una fecha muy temprana. Después el Colegio Civil en 1857, que no es caso único, hay que recordar que estos colegios civiles e institutos científicos y literarios se derramaron por todo el país a lo largo del siglo. Y después, 2 años después, se funda muy tempranamente también una facultad de medicina que acaba de cumplir 150 años en Nuevo León. Y por último, merecería recordarse una escuela normal que es anterior a la Nacional de Maestros, de manera que hay todo un proceso cultural y educativo en sentido histórico que explica cómo al presente Nuevo León tiene una presencia muy importante en la educación en todos sus niveles. Y además, maestro, de este proceso de secularización amplio que implica la sociedad, ahora sí, alfabetizada, y el positivismo también, que se tradujo en la fundación de muchas escuelas, también tenemos en estas guerras de construcción nacional una nueva frontera política. Y le quisiera pedir a Óscar Flores que nos profundizara un poco en este aspecto de cómo esta nueva frontera también fue cambiando la correlación o la estructura de los circuitos mercantiles
que históricamente habían estado vinculados a la tierra de Martín, al consulado de Veracruz, y que ahora parece que se están reorientando hacia el norte. Óscar. Sí, así es. El siglo XIX, cuando menos hasta la mitad del siglo, sigue siendo una zona relativamente despoblada, considerando o comparándola con el centro-sur del país. Es una zona que mantiene todavía la guerra contra el indio. Hay que recordar que todavía muy avanzado el siglo XIX, particularmente en 1865, 66. Y hasta los 80. Sí, la ciudad de Monterrey es sitiada, ¿no?, por ataques indígenas. Entonces, considerando este entorno, además de la guerra de independencia, que también la misma distancia que tiene el norte como frontera dio a los caudillos de la independencia la salida o la búsqueda de la salida hacia el norte, son capturados precisamente en el norte. Esta es una tierra fronteriza, esencialmente, una tierra que se tiene poco conocimiento de ella, en fin, por parte del centro. Conforme avanza el siglo, encontramos poblamientos un poco más estables. Sin embargo, que tienen que enfrentar una serie de problemáticas graves. Tenemos la guerra de independencia, tenemos posteriormente la guerra de Texas, la separación de Texas en los años 30, tenemos la guerra contra los Estados Unidos, posteriormente tenemos la guerra de Estados Unidos ya pues como consecuencia la pérdida. Si antes se había dado la pérdida de la frontera con la separación de Texas como un país independiente, hay que recordar que Texas es durante 10 años un país independiente, tiene su propia bandera, en fin, ¿no? Posteriormente se incorporará a los Estados Unidos como un estado más, 10 años después. Pues bueno, en este periodo la frontera cambia, ¿no?, particularmente para todos estos estados norteños de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, en el caso tejano, ¿no?, y por parte de Chihuahua. ¿Tú estarías de acuerdo, Óscar, con lo que dice Mario Ceruti, por ejemplo, cuando postula que ahí empezó a darse un nuevo circuito mercantil, ya no vinculado a Veracruz, sino ahora en la dinámica de Nueva Orleans, Matamoros, Monterrey? Claro, las guerras que te menciono, incluyendo la guerra contra el Segundo Imperio, ¿no?, ya en los años 60, y las guerras de reforma, en fin, Juárez huía también hacia el norte. Todo eso trae como consecuencia, tal como lo menciona Ceruti, una acumulación de capital, ¿no? Una acumulación de capital del lado comercial, esencialmente. También el llevar y traer productos, particularmente el algodón, durante la guerra también civil estadounidense, en el cual los comerciantes de la frontera utilizan muy bien esta zona ambigua en la cual se pueden conseguir los productos de un lado y de otro más baratos, llevarlos, traerlos, utilizar el río Bravo, que en aquel entonces era navegable y que se llevaban productos hasta Matamoros, Bronzeville, y que esto facilitó un gran movimiento mercantil y económico, que posteriormente, al término de la guerra civil y la caída del Segundo Imperio, traen como consecuencia la aparición de grupos comerciales, casas comerciales y personajes que ahora los reconocemos por sus apellidos, que han permanecido hasta la actualidad, con una gran acumulación de capital a través de estos vaivenes comerciales y de contrabando. Los comerciantes de la frontera utilizan muy bien esta zona ambigua en la cual se pueden conseguir los productos de un lado y de otro más baratos, llevarlos, traerlos. Esto facilitó un gran movimiento mercantil y económico, con una gran acumulación de capital a través de estos vaivenes comerciales y de contrabando.
Esta acumulación de capital terminará pues desplazándose e invirtiéndose en áreas mucho más riesgosas como sería la industria, ¿no? Y el caso del Golfo, ¿cómo se da, Martín, esta transición de un periodo novohispano a una economía ya del siglo XIX con puertos abiertos a libre comercio, etcétera? Sí. Bueno, aquí es muy importante, yo retomo, por ejemplo, el impacto de las reformas borbónicas en Veracruz. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones fundamentales fue lo que en esa época cambiar y transformar al puerto de ser un muelle a un puerto moderno, ¿no? Que implicaba ya grandes movimientos comerciales. Reforzarse militarmente también, se crea San Carlos en Perote, donde ya tiene un atrincheramiento militar muy importante. Vienen también otra serie de recursos dirigidos a los caminos reales. Y por otro lado, ese tiene un impacto también no siempre positivo, porque no permite tampoco ni a los pardos, ni a los indígenas, ni a los negros realmente una movilidad. Pero sin embargo, económicamente, el impacto de las reformas borbónicas fue muy importante, con el estanco de tabaco también, por ejemplo, en Orizaba. Ahora, este impacto, nosotros vemos Veracruz, todo el impacto de la independencia, en 1821 los tratados de Córdoba, después de un largo proceso histórico, ¿no? Y por otro lado, también la emergencia de nuevos caudillos, de un largo proceso histórico. Yo creo que es importante hablar de los procesos históricos en el sentido de que la construcción, por ejemplo, de este tipo de caudillo como Santana, ¿no? Es en una etapa muy importante en lo que pudiera ser el manejo, la concentración militar en Veracruz, la lucha contra la intervención extranjera. Y sin embargo, por otra parte también es un caudillo muy polémico en términos de que es en su mandato donde se da esta separación del territorio en el país. Lo que pasa, Martín, que en un primer saldo de las guerras de construcción nacional es justamente estos caudillos que van a surgir. Exacto. Todo el 19, y son los mismos: Vidaurri, Jerónimo Treviño, exacto, Francisco Naranjo, y en el caso de ustedes, exacto, Bernardo Reyes más adelante, en fin, en el caso tuyo, Santana. Así es. Y entonces, bueno, Veracruz comienza con una dinámica económica muy importante. El puerto realmente se consolida como un puerto fundamental en todo en el país, ¿no? De entrada comercial, de entrada también de las ideas, ¿no? O sea, todo un movimiento muy importante que vemos también otro proceso que es Juárez, ¿no? Se lleva precisamente la capital a Veracruz en 1858, y eso implica también otra serie de luchas militares muy importantes en el Golfo y que también repercuten a nivel nacional. A la vez, la lucha contra la intervención francesa, contra el imperio de Maximiliano, por ejemplo, es otro movimiento, digamos, nacional, pero que tiene repercusiones en toda esta parte del Golfo de Veracruz, ¿no? Y con ello, digamos, toda la etapa de restauración también, llegamos, digamos, a los albores del porfiriato, y desde la restauración, por ejemplo, en Veracruz se comienzan una política económica de promover toda la estructura ferroviaria, ¿no? Inicia, por ejemplo, en Veracruz toda la parte del ferrocarril México-Orizaba, ¿no? Que es muy importante para esa época. Toda una economía, igual la ganadería, la caña de azúcar, las plantaciones también inician, por ejemplo, de algodón, ¿no? La vainilla en el norte. Todo esto con fuertes problemas también. O sea, tenemos a los indios de una u otra manera marginados, ¿no? En zonas específicas, culturales, pero con una tradición también histórica, cultural muy importante. O sea, mantenemos, digamos, en esa parte del Golfo, la parte norte, la Huasteca, las tradiciones indígenas huastecas, en la parte totonaca y la parte, digamos, al sur olmeca, que tiene una serie, digamos, de descendientes nahuas. Entonces, digamos, lo que es importante es que también hay zonas de despoblamiento, ¿verdad? Y entonces tenemos una estructura con mucha fuerza de trabajo esclava, negra también, fundamentalmente para la caña de azúcar, ¿no? Entonces, empezamos a ver
digamos, desde antes del siglo XIX, pero empezamos también a tener registros de las rebeliones indígenas en el Golfo, de las rebeliones también de esclavos, ¿no? Entonces, cuestiones muy importantes porque pareciera ser que a veces el siglo XIX es un siglo, sí, muy convulsionado, pero donde fundamentalmente son las élites políticas, económicas y militares las que están en un rejuego ahí muy importante, ¿no? Entonces, digamos, estos sectores son importantes en las construcciones, digamos, históricas y de identidades culturales en la actualidad. Entonces, Martín, tenemos un Golfo muy orientado hacia lo que es Europa, puesto que es la puerta de entrada con esta cultura. Y tenemos un norte que se va perfilando con orientación hacia los Estados Unidos, puesto que es el mercado más grande del mundo, en expansión, ni más ni menos. Y luego, ¿qué va a pasar, Oscar, al momento de que llegue ese gran estallido que es la Revolución Mexicana? ¿Y cómo van a responder desde el norte y desde el Golfo a esta convocatoria que hace Madero de rebelarse contra un régimen político? Yo creo que sí, esta parte del Golfo está muy integrada, ¿no?, al territorio nacional y a todos sus procesos. Y en el caso del noreste, pues, es una revolución que llega tardía realmente. Es una revolución que en el caso, en sus inicios, en el caso maderista, que si bien Madero proviene de Coahuila, realmente el movimiento generalizado se da a nivel nacional. Madero es capturado en la ciudad de Monterrey, encarcelado en San Luis y regresa pues a los Estados Unidos, y de ahí en adelante iniciará un proceso revolucionario con algunos focos bien localizados en el centro, en el norte, en Juárez. En el caso del noreste, estos impactos revolucionarios son atenuados en buena medida por en buena medida porque no hay un gran grupo poblacional. En el caso de la ciudad de Monterrey y alrededores, es una ciudad esencialmente industrial. Ya para entonces ha despegado la industria pesada, metalúrgica. El impacto que se podría tener o pensar de grandes batallas, etcétera, de la toma de Monterrey, en fin, se da en otro ámbito, en el ámbito de los obreros. Y además porque hay un grupo empresarial que tú has estudiado muy fuerte que también está reaccionando frente a ese estallido, que reivindica... En el caso de Monterrey y alrededores, los grupos empresariales se mantienen, soportan la ola revolucionaria, negocian con este movimiento obrero, ¿no?, que se da particularmente en las metalurgia, en las industrias metalúrgicas, incluyendo la siderurgia, en las industrias textiles, en fin. Para 1918 tenemos una asociación obrera enorme, bien organizada, que hace paros en todas en las metalúrgicas de Monterrey, y se sienta, claro, en el 17 y 18, y se sienta con los empresarios a negociar por primera vez en su historia debido a la creación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que inmediatamente es establecida en Monterrey, ¿no?, en el cual se sientan el sector gubernamental, claro, y los empresarios y los obreros. De ahí en adelante hay una relación bastante, con algunas excepciones, pero bastante civilizada entre estos tres actores, en los cuales terminará imponiéndose, por supuesto, esta visión empresarial de largo plazo, independientemente del tipo de gobierno que se establezca, donde se negocian pues los privilegios, prebendas y demás para continuar con el proyecto de desarrollo económico que Monterrey cumple. Claramente también el clásico desarrollo industrial de 100 años, ¿no? Inicia la industria pesada en 1890 y para 100 años después la ciudad pasa del sector secundario como un sector económico pues prioritario y de gran peso para mediados de los años 80, particularmente el cierre de la fundidora de fierro y acero, donde el sector terciario empieza a despegar, ¿no? El sector primario, el agrícola, ha quedado totalmente rezagado desde finales del siglo XIX en esta región en cuanto a su peso en la economía,
pero la industria cumple los 100 años, ¿no? Característicos en cualquier otro proceso, ciudad europea, en fin, y pasa pues al sector servicios, que es el que actualmente está predominando. Maestro Rangel, uno de los saldos de esta revolución en el norte, entre otros, por supuesto habrá el artículo 123, el tercero, etcétera, pero hay uno que impacta mucho, que tiene que ver con la configuración del sistema educativo nuevoleonés. Van a hacer de esta revolución una universidad pública que responda a los intereses del Estado de Nuevo León, una universidad a la que usted incluso fue rector. ¿Cómo vislumbra usted esta configuración a partir de los años 20 de todo lo que será el sistema educativo nuevoleonés? Yo quisiera que me permitiera volver un poco antes a unos puntos que han quedado, no dejado de expresarse, pero que importa recalcarlos mucho. Perfecto. Uno se refiere al carácter del norestense, y ese carácter quedó un poco mencionado al principio de esta conversación, porque la distancia de Monterrey con el centro político y económico, que era la Ciudad de México, era tan absoluta que no había casi comunicación entre estos lugares tan lejanos y el centro nacional. Y además había un valladar que era la Sierra Madre Oriental, y había que rodear hasta Saltillo para poder marchar al sur del país. Así es. Entonces, esta soledad algo influyó, o mucho influyó, en el carácter de los norestenses, y tiene que ver de algunas maneras con las actitudes y las posiciones que guardan sectores como el industrial, por ejemplo, que se acaba de mencionar. Y entonces no podría entenderse una cosa sin la otra. Hay otro factor que también quedó mencionado, pero que no se le dio el aspecto que importa señalar, que es el contrabando. El contrabando también era una de las fuentes de riqueza de toda esta región, y era tan importante que era parte de la economía, y no vendrá a reconfigurarse todo esto sino después de que llega a Monterrey un gobernante que no es nuevoleonés, que es de Jalisco, y que es el general Bernardo Reyes, el padre de Alfonso Reyes, y precisamente es con Bernardo Reyes cómo se logra establecer las condiciones para el desarrollo industrial de Monterrey a finales del siglo XIX. Entonces, todos estos elementos influyen de manera muy importante en los procesos que vamos a observar que se cumplen en el siglo XX. Y referidos específicamente a la parte educativa, recordaríamos que hubo muchos intentos de fundar en Nuevo León una universidad, pero no prosperaron hasta que no hubo una visión de conjunto de todo el problema educativo nacional, y establecía 3 posibilidades de fundación de 3 universidades, una en el norte, otra en el occidente, en Guadalajara, y otra que ya existía en Yucatán. Entonces, de ese conjunto y de esa visión de conjunto, nada más se cumplió dentro de ese proceso, porque después surgió la Universidad de Guadalajara, aunque ya estaba fundada desde el siglo XVII. De ese proceso nació la creación de la Universidad de Nuevo León, todavía no autónoma, y que fue en el año de 1933, ya que pasó todo el proceso revolucionario y ya que se integraron otra vez todas las fuerzas económicas, políticas y de desarrollo integral en una conformación sociocultural que es la que da posibilidad de arranque a una universidad que ahora está cumpliendo
77 años de vida. Así es. Y después de ella, pocos años después, surge el Tecnológico de Monterrey, y pocos años después la Universidad de Monterrey, y pocos años después la Universidad Regiomontana, y ahora hay un cúmulo de universidades de carácter privado, unas no muy significativas, otras sí que sí lo son, y todo este conjunto hace posible que se identifique la ciudad de Monterrey como una ciudad que tiene, después de la Ciudad de México, la mayor quizá población en cantidad en el nivel superior. Estudiantil, lo cual es todo un activo social. Contamos la población de todas estas instituciones. Volviendo al caso de Martín y la revolución, que es apasionante, no podemos agotar en estos temas, sí. no podemos hablar de maderismo, cardentismo, callismo y demás. Pero Óscar ha escrito algunos libros interesantes, entre ellos uno donde postula que en el caso de Monterrey lo que surgió fue una gran capacidad de negociación de un sector de empresarios con el poder público, con los gobiernos de la revolución, para poder negociar y poder que Monterrey retomara su ritmo productivo. Pero en el caso de Veracruz, hay otras formas distintas en que los líderes locales o los cacicazgos reaccionaron frente a esa revolución que estaba dándose. Martín, si pudieras ampliar. Yo quisiera sintetizar, hacer rápidamente, o sea, con el porfiriato, durante el porfiriato en Veracruz, digamos, hay un proceso económico interesante. Es el tendido de líneas férreas por todo el de Veracruz al Istmo, el Tehuantepec, México-Orizaba, el interoceánico, etc. Y por otro lado también, con estos tendidos de líneas también viene todo lo que es la explotación petrolera, que es muy importante para el Golfo, ¿no? En el sur de Veracruz y en el norte de Veracruz se comienza el movimiento de explotación petrolera, pero aparte de eso también tenemos ya a finales del siglo XIX toda la industria textil muy importante, ¿no? Que está en Jalapa, que está en Orizaba, en todo el corredor de Orizaba, y también todo lo que es la producción de tabaco. Y seguimos con la producción de vainilla y algodón al sur. Entonces, todo esto genera también una serie de movilizaciones muy importantes. Se cambia la estructura y tenemos, por ejemplo, movilizaciones de nuevo indígenas, ¿no? Rebeliones 1906 Acayucan, 1907 el problema, por ejemplo, en Orizaba, ¿no? La huelga de Río Blanco. Y así vamos recorriendo y hay una serie de movilizaciones también indígenas en el norte del estado. Todo esto tiene que ver con el proceso revolucionario. Y, digamos, después de que existen una serie de movimientos revolucionarios, o sea, Veracruz sigue siendo obligado paso, ¿no? De Carranza, de una serie de héroes, de luchadores sociales por un lado, de dirigentes nacionales. Tenemos también, por ejemplo, después todo un impacto ya en el proceso de institucionalización. Tenemos estos líderes y dirigentes, gobernadores del Estado en Veracruz, que le dan un toque importante, digamos, no solamente Veracruz, sino el Golfo. Tenemos a Adalberto Tejeda, Heriberto Jara, que tienen una vinculación con una movilización. Digamos, son caudillos, pero del siglo XX. Son caudillos del siglo XX y que además vinculan siempre la relación con los sectores sociales. Por ejemplo, en el caso de la Liga de Comunidades Agrarias, que después apoya la construcción de la Liga Nacional Agraria, que apoya todo el proceso cardenista, ¿no? Es muy importante ese movimiento. Heriberto Jara también, con toda la vinculación con la movilización de maestros, que eso mismo le hace que no poder terminar su mandato. El regreso de nuevo de Adalberto Tejeda al poder y la idea, digamos, de llegar también a la presidencia nacional, ¿no? Entonces, todos estos contextos nacionales con los contextos del Golfo son muy importantes. Tenemos también, digamos, hacia el sur en Tabasco, tenemos todo lo que es el proceso de Garrido Canaval, ¿no? Al sureste. Entonces, una de las cuestiones que me parece muy importante con el impacto de la revolución, efectivamente tenemos en el Golfo procesos muy fuertes de reparto agrario, ¿no? Que no tenemos en el noreste, que no se tiene en el noreste. Por otro lado, la supuesto. explotación petrolera se vuelve un elemento fundamental.
Una de las cuestiones que me parece muy importante con el impacto de la revolución, efectivamente tenemos en el Golfo procesos muy fuertes de reparto agrario, ¿no? Que no tenemos en el noreste, Que no se tiene en el Tamaulipas noreste. y Por la otro laguna, lado, por la supuesto. explotación petrolera se vuelve un elemento fundamental, ¿no? Tenemos la zona, la faja de oro en la parte de la Huasteca, tenemos el sur de Veracruz con la explotación petrolera, después está el Golfo, unos años después, digamos, en Tabasco también con una explotación petrolera muy fuerte, y Poza Rica, después, sobre 1935, ¿no? La explotación petrolera también. Entonces, en este sentido, Veracruz empieza, digamos, es un proceso, los años 20, es un proceso de mucha algidez del movimiento obrero, del movimiento campesino, de las caracterizaciones de estos gobiernos estatales que forzosamente tienen una vinculación muy importante, de las ideologías, por ejemplo, comunistas y anarquistas, en el caso de Veracruz del movimiento inquilinario, ¿no? Y, digamos, pasamos hasta la constitución vinculadas con el petróleo del Sindicato Nacional de Petroleros. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es muy importante porque estamos viviendo etapas donde las movilizaciones obreras en el Golfo y en Veracruz van de la mano y a la par de la construcción de las grandes corporaciones, ¿no? O sea, no son producto exactamente de una dirección, no viene exactamente de arriba hacia abajo, sino hay una especie de vinculación en ese momento en construcción del corporativismo. ¿No? Pero además, Martín, en Veracruz tienes, digamos, ganadores de la revolución, cosa que no tenemos acá en el noreste, porque tuvimos a Madero, que como sabemos tuvo un final nada feliz, Carranza también muere, Aaron Sáez nunca llega a ser presidente, en el caso de Monterrey, bueno, Portes Gil sí, por Tamaulipas, pero tú tienes dos presidentes de la revolución, sí, que es Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Sí, ¿Cómo sí. beneficiaron ellos en términos de estrategias a esta región? Bueno, lo que pasa después, Veracruz es realmente un hervidero de conflictos en los años 20 y los años 30, precisamente un poco para llegar a un proceso de estabilidad. Miguel Alemán es gobernador del estado de Veracruz y comienza, digamos, él está ligado de una u otra manera al proceso con Lázaro Cárdenas. Y comienza ya lo que se llama la época civilista, ¿no? Después él se hace, o sea, por un proceso histórico largo, llega a la presidencia de la República, ¿no? Y en ese sentido, digamos, viene otra perspectiva política totalmente. Digamos, hay que hablar también que con esta perspectiva civilista viene un nuevo modelo de desarrollo económico y político. Ahí emerge, digamos, de una u otra manera también un proceso de corrupción impresionante en la élite política nacional conformada, ¿no? Cosa que no se ve mucho, digamos, en Ruiz Cortines, ¿no? Que es caracterizado como uno de los, tanto en gobernadores como presidentes austeros, en ese sentido, pero de ahí empezamos a ver un proceso muy largo en donde todos los funcionarios y donde los presidentes de la República empiezan también a emerger con este proceso tremendo de corrupción. Digamos, esto es un poco para ver el panorama político. Veracruz, digamos, llega, una de las cuestiones que ya con una estabilidad, digamos, económica, con una explotación petrolera, ahora con una nueva modernización del puerto, con nuevas empresas, de todos modos Veracruz yo digo que es en este momento, y el Golfo es un híbrido, o sea, tenemos todo un sector tradicional todavía productivo, ¿no? Manejándose con un proceso modernizador. Tenemos toda la industria petrolera y petroquímica en el sur, también está con Tabasco. La explotación petrolera ahora en la parte actual se está llevando de nuevo a la parte de lo que anteriormente fue la faja de oro, ¿no? Que es lo del Paleocanal, y que entonces estamos observando un proceso ahora actual de nuevo de perforación, pero sin ninguna, o no se ve muy claramente una regulación política. Pareciera que estamos reflejando ciertas condiciones históricas por ahí de los años 20, ¿no? Muy bien. Pero bueno, esa es una discusión que...
Estamos ya sobre el cierre de este programa, de esta emisión de Discutamos México, pero le pediría a Óscar en un minuto un comentario final sobre esta región del noreste, lo que viene, lo que alcanzas a visualizar en términos de economía, de política. Sí, bueno, quiero regresar a uno de los puntos rápidamente mencionados por el maestro Rangel sobre la educación. Hay que recordar que toda esta franja del norte, desde la época porfiriana, según los censos, era una zona en la cual la población alfabeta era mayor o 3 veces mayor que el resto de la República, que el nacimiento de universidades privadas a gran escala en el noreste, particularmente en Monterrey, se da de una forma muy temprana. Entonces es una tendencia que se ha mantenido y se mantendrá a futuro, ¿no? El surgimiento de universidades privadas siempre en competencia con la universidad estatal, que creo que continuará eso. Por otro lado, el sector económico, industrial, que termina yendo hacia la baja en los años 80, da paso al sector terciario, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que áreas como la educación, como el arte, literatura, toda esta economía también de sustento, que no es industrial precisamente, la banca, finanzas, en fin, es la que se está desarrollando y es la punta de lanza de la nueva economía, en la cual Monterrey sería una de las ciudades más representativas, pues, en este país. Un mensaje final. Creo que es muy importante que haya esta posibilidad de diálogos y todo bajo el marco general de la visión de 200 años de independencia y 100 de revolución, porque el diálogo es justamente lo que permite a los individuos, a las personas, identificarse a sí mismas y reconocer o identificar lo que son en el contexto social e histórico. Martín, un comentario final. Sí, yo solamente, estas discusiones son muy importantes porque estamos viendo también la importancia de las regiones. Por ejemplo, a mí una de las cuestiones muy importantes es cuando hablamos de los cambios políticos o de las transiciones políticas, estamos hablando de que hay distintos ritmos políticos, no es solamente un proceso democrático generalizador. Entonces, lo que es el Golfo tenemos un ritmo político distinto, ¿no? Desniveles en el proceso de democratización. Por ejemplo, a varios estados del Golfo vemos que se han dado alternancias políticas a nivel municipal o del Congreso, pero no a nivel estatal. La dinámica de las instituciones democráticas es todavía desigual. Solamente Nuevo León ha tenido alternancia en el gobierno del Estado, de las entidades revisadas. Entonces, esto es muy importante porque lo que nos permite ver son los distintos ritmos de un discurso a veces muy generalizador sobre la historia, sobre los procesos políticos y sobre los procesos sociales. Maestro Alfonso Rangel, Óscar Flores, Martín Sánchez, un privilegio dialogar aquí en Discutamos México. Nos vemos en próximas emisiones. Realmente el sureste, la península de Yucatán, fue la más difícil de conquistar. Allí es donde por primera vez se da el encuentro entre las dos culturas. Tanto en Yucatán, en Oaxaca, por supuesto en Chiapas, se nota mucho todavía esta presencia indígena maravillosa. La cultura olmeca se le sigue considerando con toda razón como la cultura madre de nuestro país. Con estas reformas de Juárez que sí, pues le dieron un rostro al país, pero es un rostro con cicatrices. Necesitamos recuperar nuestra historia ancestral para no repetir los mismos errores, las mismas torpezas.